Para la clase de hoy, lo que vamos a ver es, por lo menos, los dos primeros puntos. Vamos a ver después cómo llegamos al ejercicio, si lo llegamos a ver hoy, si no lo vamos a dejar para el jueves. La idea, chicos, es en lo que queda de estas clases de IMPO, tener clases virtuales, ¿sí? En lo posible vamos a hacer todos encuentros sincrónicos. El del jueves, por lo menos, ya está confirmado, así que se los, se los confirmo. Y después ya el otro jueves, bueno, veremos un poco cómo viene todo, pero si no, muy probablemente también lo hagamos sincrónico, ¿sí? Profe, el lunes es feriado, no Sí, tendríamos clases, ¿no? el lunes no hay clase. Ahí está, en el cronograma lo tienen como feriado. Ahí saltamos directamente al otro jueves, ¿no? Así que bueno, ¿les parece? Empezamos con esta clase 3, ¿sí? Lo resalto porque a partir de ahora voy a... Es la parte que vamos a subir de la clase, o sea, esto la vamos a dejar grabada, ¿sí? Les decía, vamos a ver la integración de las declaraciones y trabajaremos un poquito con el algoritmo para el cálculo de los tributos en importación, ¿sí? Y después lo que tenemos es un primer ejercicio, ¿sí? Que no es más que el desarrollo que tienen en la carpeta de trabajo. Cuando les habilite la bibliografía van a ver que gran parte de lo que vemos en esta clase también está desarrollada en la carpeta de trabajo de la materia operatoria y práctica, ¿sí? Este ejercicio es una réplica, no hice modificaciones. A partir del próximo ejercicio sí vamos a tener seguramente los datos más actualizados, ¿eh? Ahora lo que quiero hacer era mostrarle un poco el ejemplo práctico de lo que vamos a ver hoy. Miren esto es importante. Esta clase es integradora de todos los conocimientos que estuvimos viendo o adquiriendo durante las distintas clases que tuvimos desde que empezó la cursada, ¿sí? Van a ver que para el llenado de cada campo, ¿sí? Es necesario haber pasado por el desarrollo de los distintos temas que fuimos teniendo. Entonces, lo que algunos han podido imprimirse el formulario, lo M, Sí, sí. ¿sí? Bueno, el formulario M está dividido en estas 5 partes: información general o sumaria, declaración detallada, el valor de la mercadería, el valor en aduana y la liquidación de los tributos. Lo que vamos a hacer es ver al formulario dividido por cada uno de los campos, ¿sí? ¿Ven? Esta sería la división que tiene el formulario. La primera parte, la segunda, tercera, cuarta, y acá la liquidación. Lo que vamos a hacer es avanzar campo por campo, ¿sí? Discriminado en cómo fue dividido. ¿Sí? O sea, subcampos tendríamos que... El primero, chicos, la información sumaria, que sería esta parte, ¿sí? Los que lo tienen, les pido eh, que lo vayan viendo porque vamos a pasar a esta parte, ¿ven? Al detalle de cada campo, ¿sí? Subrégimen. Esto tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, o sea, definir qué tipo de destinación vamos a trabajar, ¿sí? En este caso, importación a consumo con documento de transporte. Aduana, la aduana de registro. En nuestro caso,
vamos a trabajar con Buenos Aires para cargas terrestres o marítimas, o Ezeiza para cargas aéreas. La fecha de oficialización siempre va a ser la fecha del día, ¿sí? O sea, nosotros vamos a resolver ejercicios con fecha de oficialización del día. La del jueves va a ser la fecha del jueves próximo directamente, ¿sí? Aclaro lo del jueves porque el jueves vamos a tener ahí el ejercicio más actualizado. Después, el formulario nos pide un identificador, ¿ven? Y lo divide en año, aduana, tipo de destinación. El número de registro es un número aleatorio que el mismo sistema define al momento de la oficialización. Y el dígito control también termina siendo una letra que acompaña a ese número de registro, ¿sí? Las fojas dependerá del tipo de operación, ¿sí? Puesto que podemos tener ejercicios con más de un ítem, con subítem, con ingresos brutos, con insumos temporales. Esas diferentes opciones generan que haya más fojas dentro del despacho, ¿sí? Una de las cosas importantes, chicos, es que ustedes tienen que asimilar que cuando trabajamos con importación es un despacho. Y cuando trabajamos con exportación hablamos de un permiso, ¿sí? Eso es parte de la jerga, ¿no? De la operatoria que ustedes tienen que incorporar. Total de ítem, yo ahora esto se lo voy a explicar con un poquito más detalle. El campo del importador, en este caso es un campo que ustedes van a tener que completar manualmente, ¿sí? Si estuviéramos en el sistema, lo que tienen que hacer es solamente cargar el número de quit. Se pone el número de quit y automáticamente le damos enter en el sistema y nos trae. Nos quedamos en el importador, ¿no? Lo mismo para el agente de transporte, ¿sí? En este caso se completa el número de quit del agente de transporte y con el enter el mismo sistema nos trae toda la información. ¿Me están escuchando bien ahora, chicos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Después, el vendedor. El vendedor, ustedes lo van a tener que buscar en la factura o en un documento de transporte, pero sobre todo en la factura. Y en este caso, el vendedor se tipea de manera completa, tal cual está en la factura. La vía utilizada, ¿sí? Hay que describir, ¿no? Si es marítimo, terrestre, aéreo. El detalle del documento de transporte, ¿sí? Acá lo tienen discriminado. Yo ahora se los voy a mostrar con más detalle cómo se carga el número del documento de transporte. En el caso del identificador manifiesto, ¿sí? Esto lo van a tener que transcribir directamente, tal cual esté en la documentación. Podemos llegar a tener el MIC-DTA completar si estamos trabajando con cargas terrestres, o bien si son destinaciones en tránsito, ¿sí? Vamos a tener la destinación. Después está el identificador del medio de transporte. En este caso, chicos, es información que suele estar en el mismo documento de transporte. Ustedes van a tener que también trasladar a ese campo, ¿sí? Pero también es una realidad que conocer el identificador del buque, del avión,
¿sí? No suele, no suele ser información que esté muy a mano, con lo cual es un campo que puede quedar eh, sin completar. Incluso la bandera, ¿sí? La bandera hace más que nada referencia a la bandera del buque, que en este caso es más obvio, más probable que podamos identificarla, pero si no lo que se pone es indeterminado. ¿Sí? Hay una opción que permite poner indeterminado y ya como despachante nosotros cubrimos, ¿sí? El campo correctamente. Lugar de embarque, esto es de dónde viene la mercadería, esto es información que va a estar siempre en el documento de transporte. ¿Mm? La fecha de arribo, muy importante por el tema del forzoso, ¿sí? Que vimos en la clase anterior. Y marcas y números, ¿ven? Hace referencia a las marcas que puede llegar a tener el propio bulto, ¿sí? El vencimiento de embarque, esperen que me adelanté, perdón, acá estamos. Me perdí, chicos. Vamos acá. La fecha de arribo, disculpen. Fecha de arribo, ¿sí? Es muy importante para calcular el forzoso y una posible multa. Este es un dato que ustedes tienen que contemplar y van a tener que trabajar, puesto que en los ejercicios van a tener que calcular si tienen que pagar o no multas, de acuerdo a la fecha de arribo, ¿no? Después, embalaje. El campo de embalaje, si trabajamos con cargas FCL, ustedes tienen que indicar contenedor. Si no, van a tener que poner paletas, cajas, ¿no? Eso es más que nada para cargas LCL, cargas consolidadas. Total de bultos, ¿sí? Si fuera más de un contenedor, van a tener que ser la cantidad de contenedores. Si es carga consolidada, seguramente la cantidad de bultos va a estar discriminada en una lista de empaque, pongámosle, ¿sí? En esta parte se trabaja con la indicación del peso bruto, ¿sí? Eso es muy importante, que en esta parte del formulario trabajan con información de peso bruto. Lugar de almacenamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con el depósito a dónde se puede dirigir la mercadería. Y después el vencimiento para el embarque, esto ya es exclusivo de exportación. Es un campo que solamente vamos a trabajar cuando hagamos ejercicios de práctica de exportación. El tema plazos y motivo de autorización, esto tiene que ver directamente con operaciones de importaciones temporales, que como expliqué en la clase anterior, o sea, son todas operaciones que tienen que estar previamente autorizadas por la aduana. La aduana va a indicar el plazo por el cual van a poder estar esos insumos dentro de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la declaración, en el campo tenemos que informarlo, ¿no? Lo mismo, el motivo por el cual ingresa esa mercadería de manera temporal. Aduana de destino, ¿sí? Este es un campo que se utiliza más que nada para operaciones de exportación, ¿sí? Que sería más que nada la aduana de salida. En este caso, en importación podemos llegar a tener que informar si tuviéramos algún tránsito interior. ¿Eh? Este campo es muy importante, la condición de venta.
¿sí? Ahí, remárquenlo, porque es uno de esos campos en los que ustedes no se pueden equivocar, ¿sí? Tengan en cuenta que en importación siempre vamos a trabajar con la base CIF, pero la condición de venta, el campo condición de venta, va a tener la condición de venta pactada en la factura comercial, ¿sí? Usted no es IMPO CIF, no, es condición de venta la que fuera pactada entre las partes y que está reflejada en la factura comercial. Asimismo, vamos a tener que completar el campo FOB, el campo del flete y el campo del seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en importación, ¿no?, nos exigen formar la base CIF para la valoración. El tema de las divisas tiene que ver con que, o sea, podemos trabajar con dólares, podemos trabajar con euros, podemos trabajar con yuanes, ¿no? Entonces, al momento de la declaración hay que indicar qué tipo de divisas estamos trabajando. Las garantías, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que vimos también en otras clases, ¿sí? Si hubiera que indicar alguna garantía, bueno, este es el campo donde se refleja el número, ¿no?, de la gestión que se hizo para aplicar esa garantía. Y después otro campo que es muy importante es la información complementaria, que esta hora yo se la voy a mostrar dentro del sistema, se lo voy a explicar así con un poco más detalle. Ahora lo que sigue, chicos, yo lo que estoy haciendo es, les muestro el formulario, les hago una breve descripción de cada campo y después se los voy a mostrar en lo que sería el mismo sistema María, ¿sí? O sea, ustedes acá lo que van a ver es los mismos campos que estuvimos viendo, pero completándolo de manera manual dentro del sistema, ¿sí? Entonces, el sistema, como arrancamos, lo primero que nos pide es indicar la destinación, ¿sí? El sistema tiene esta particularidad, que se cliquea en la flechita y se abre toda la información posible. Y nosotros lo que hacemos es indicar qué tipo de operación vamos a trabajar. Una vez que le indicamos, ya nos abre otro panorama, ¿sí? Otra pantalla, en donde vamos a indicar, ¿ven?, el quit del importador, el nombre del importador. En este campo lo que hay que hacer es completar el nombre completo del vendedor. Se indicó la aduana con la que vamos a trabajar. El tema de la aduana, yo lo que les quiero resaltar es que la aduana es lo primero que se informa. O sea, antes de ingresar a esta pantalla con la conexión, lo primero que hacemos es indicar con qué aduana vamos a trabajar, ¿sí? Buenos Aires o Ezeiza. Y a partir de ahí entramos. Después, el sistema lo que tiene trabaja con solapas, ¿sí? La primera es la solapa general, la solapa de montos, donde se indica, ¿ven?, monto FOB, flete, seguro. Si hubiera ajustes, se tienen que indicar acá. Y la condición de venta, ¿sí? Esta es la forma en la que en el sistema se va avanzando. Les comenté que había una solapa de un campo de información complementaria. Ahí lo que vamos a indicar o lo que debemos indicar es domicilio de establecimiento, fecha de inicio de actividades,
localidad, provincia. Acá comenta fecha de cierre de ventas. Esa es una opción exclusiva de la exportación. Así que no la consideremos. Lo que sí es importante en importación, que hay que informar en el campo información complementaria la fecha de embarque en origen. ¿Sí? Esta es información que va en ese campo y que ustedes siempre la van a poder conseguir en el documento de transporte. ¿Sí? En el caso nuestro, quizá no esté en un documento de transporte, quizá esté en un mismo enunciado. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es distinguir dónde o en qué campo van a tener que poner esta información. Después acá tenemos el campo, la solapa de facturas. La solapa de facturas se activa en operaciones de importación. Y acá lo que hay que hacer es informar el número de la factura o de las facturas que tenga la operación. ¿Sí? Entonces, en la información complementaria también ustedes de manera manual van a tener que completar los números de la factura. Este campo que tenemos acá es el de bultos. ¿Sí? Esto en operaciones de importación, como ya les anticipé, es información que carga únicamente el ATA. ¿Sí? O sea, el ATA trabaja en importación con los bultos, o llega al arribo del medio de transporte, genera el manifiesto y trabaja, ¿no?, con la declaración de los bultos. ¿Qué hace el despachante de aduana con esa información? La tiene que chupar, sería, ¿no? La tiene que conseguir a partir de la declaración que hizo el agente de transporte. Si el agente de transporte no hace la carga correctamente en tiempo y forma, eso le impide al despachante avanzar en la declaración de la operación de importación. ¿Sí? O sea, es común que llegamos acá, pongamos la información que necesitamos para poder avanzar y no esté. ¿Sí? O sea, eso es porque no está cancelada, ¿no? Esos pasos que tenían las distintas declaraciones de ATA, ¿sí? Bueno, hay un paso que quedó frenado, que la aduana no le dio curso, y entonces el despachante no puede avanzar. Una vez que avanza, ahí sigue con la carga del despacho. Para tomar la información de los bultos, el despachante lo que tiene que hacer es completar este paso que está acá y este que está acá. Yo acá traje para explicarles con los diferentes documentos de transporte cómo tomaría la información. Si fuera una carga marítima, el despachante de aduana lo que tiene que hacer es informar el código del país y el código del puerto. Y después carga en el otro campo, ¿ven?, país, puerto, y acá todo el BL completo. Todos los números que tenga. Pone esa información, le da Enter y automáticamente toda esta información el mismo sistema lo tiene que traer. ¿Sí? Si fuera una carga aérea, en el primer campo completa con 3X. Y después tiene que poner 8 dígitos de la guía aérea. Si la guía aérea en vez de tener 8 tiene 5, lo que hay que hacer es agregarle ceros para llegar a los 8. En el caso del terrestre, se pone el código 001 y como si fuera un BL, se pone el número de
de la carta de porte completa. Y lo mismo, con el Enter tiene que traer toda la información. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta primera parte? ¿Sigo? No, profe. Bueno, avanzamos con el próximo campo, que sería el que le sigue en el formulario, ¿no? Este es el de la declaración detallada, con lo cual este es el campo con el que más va a trabajar el despachante de aduana, ¿no? Es información exclusiva del despachante. Número de ítem. La operación va a tener tantos ítems, ¿no?, como posiciones arancelarias tengan la factura. A ver, yo les quiero mostrar acá este. Las operaciones pueden tener un ítem y no tener subítem. Esto significa que hay una sola posición arancelaria y todos los productos coinciden en códigos y valores unitarios, por ejemplo. Ahora, si tuviéramos distintos productos con distinta posición arancelaria, la operación se tiene que cargar con distintos ítems. Entonces, la operación va a tener tantos ítems como posiciones arancelarias tenga la factura. El ejemplo que siempre podemos traer, o el más claro, es la importación de repuestos de autos. Imagínense, o sea, podemos llegar a tener muchas, o sea, en todas las facturas o en la misma factura, varias posiciones con diferentes códigos. O sea, vamos a tener varios ítems y varios subítems. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ítem y subítem. Entonces, lo que vamos a cargar es la cantidad de ítem que tenga la operación en ese campo. El tipo del N es normal, es regla, o sea, generalmente se carga siempre la misma letra. Acá donde informamos la posición arancelaria en el campo con la letra del dígito control. La información de Naladiza, esto tiene que ver con las preferencias. Esto también lo venimos viendo. ¿Sí? O sea, si hubiera una operación que viene de un país de Aladi, ¿sí?, va a haber que cargar la posición Naladiza, que va a estar detallada en el certificado de origen. Cuando se carga la posición Naladiza, también lo que hay que hacer es indicar la opción en el campo lista. Si es Aladi, si es Mercosur, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque el sistema lo que hace es reconoce que desde ese origen va a haber una preferencia. Entonces, si nosotros no lo indicamos, el sistema va a liquidar sin ninguna preferencia, ¿sí? Y en este caso le vamos a causar un perjuicio al cliente, al importador. Entonces, cada vez que haya una opción, una operación Mercosur o que venga de algún país con alguna preferencia, hay que indicarlo. En el estado, ¿sí?, lo que se hace, el mismo sistema nos da la opción si es nueva, sin uso importada, ¿sí? Generalmente nosotros lo que ponemos es nueva, sin uso importada. Y acá habla del kilo neto, ¿sí? En este espacio, en ese campo, ya se trabaja con valor de kilogramo neto. Así como en el campo de arriba era bruto, en esta parte del formulario siempre va a ser el valor neto. Esa información la tienen que tener siempre detallada en la lista de empaque, ¿sí? O puede llegar a estar en el documento de transporte. Pero la descripción del
la distinción entre kilogramo bruto y kilogramo neto suele estar en la lista de empaque. País de origen, país de procedencia, ¿sí? También es información que suele estar en el documento de transporte. La información adicional, bueno, este es un campo que en importación no vamos a utilizar mucho, pero que, por ejemplo, en este campo, para que se den una idea, las operaciones que necesitan de la plantilla, me sale de los relojes, o sea, bueno, el detalle generalmente se carga en la información adicional, ¿sí? Y acá viene otra cuestión que es muy importante para que tengan en cuenta, que necesitan poder incorporar y saber para poder declarar bien. Unidad estadística y distinción con lo que es la unidad declarada, ¿sí? ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre unidad estadística y unidad declarada? Bueno, les comento. La unidad estadística es la unidad que define la posición arancelaria, ¿sí? Nosotros, cada vez que clasificamos y vemos el detalle de la posición arancelaria, parte de esa información es la unidad estadística, que en este caso estamos hablando de si está presentada en kilogramos, en metros, ¿sí? Siempre es una unidad de medida que se utiliza para declarar, que en este caso, ¿sí?, la define la misma posición arancelaria. Lo distinto es la unidad de medida, la unidad declarada, que la unidad declarada es la unidad que nosotros vamos a ver en la factura, ¿sí? O sea, nosotros al leer una factura, 100 respiradores, ¿sí?, ahí nos vamos a dar cuenta que la unidad declarada es unidad, ¿sí? Entonces vamos a poner 100. Si fuera kilogramo o tonelada, tenemos que informar sobre kilogramos o toneladas, ¿no? Esa es un poco la distinción entre unidad declarada y unidad de medida. Unidad estadística, disculpen. Que siempre, eso, ¿sí?, tiene que tener en claro que la estadística la va a definir la posición arancelaria, con lo cual, en su caso, siempre la van a tener, va a tener que estar informada por mí. O sea, yo cuando le doy la información de la posición arancelaria, le tengo que dar también el detalle de cuál es la unidad estadística de esa posición. El campo de declaración de la mercadería, en este caso, estamos hablando de la descripción, ¿sí?, que la misma nomenclatura le da a esa posición. Después tenemos opciones y ventajas, que en este caso tiene que ver con el campo de la derecha, ¿sí? Si se están ubicados en el, a ver, esperen que vuelvo. Acá, ¿ven? Opciones y ventajas. Esta información no es más que las respuestas a las preguntas que hace el mismo sistema, ¿sí? Nosotros cuando completamos lo que sería, o queremos validar un ítem, para poder validarlo, el sistema nos empieza a hacer preguntas. Y tenemos que informar si es un bien de uso, si tiene alguna prohibición, o avisa que tiene alguna prohibición, si la mercadería va a ir a zona franca, o va a ir a un depósito en particular, si tiene alguna ventaja, alguna exención del pago de ganancias, de ingresos brutos. Bueno, toda esa información, el mismo sistema, ¿sí?, nos va haciendo esa cantidad de preguntas
y se ven reflejadas en ese campo de la derecha. Y lo último que tenemos acá son los sufijos de valor. Que los sufijos de valor lo que hacen es complementar la descripción de la mercadería. ¿Sí? La descripción que tiene la posición arancelaria que definimos se completa con los sufijos de valor. Para que se den una idea, si vamos a importar cinturones de cuero, seguramente entre los sufijos de valor vamos a tener, nos va a preguntar si el cinturón está pegado, si el cinturón tiene hebilla con tal característica, si tiene, si es de un tipo de cuero en particular, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de los sufijos de valor complementan a la descripción de la mercadería, ¿sí? Y lo mismo con la información que tiene que ver con código, presentación de la misma mercadería, ¿sí? Si fueran remedios, te pregunta si viene en blister, si viene en caja, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de la declaración de los sufijos de valor. Y en el sistema María sería esta solapa, ¿ven? El tipo normal, la posición arancelaria, el estado de la mercadería, país de origen, país de procedencia. Acá esto es pago de cánones, calidad distinta al estándar. Generalmente se pone que no, y si no hay pago de cánones, eso significa que no hay ajustes para hacer, ¿sí? Y esto que está acá abajo es el detalle de lo que hablamos, ¿eh? Se informa unidad declarada, unidad estadística. En este caso, la unidad estadística es la unidad y la unidad declarada kilogramos, ¿ven? Estos serían los códigos. Yo después cuando se los voy a pasar, así tienen un poco la codificación de las distintas unidades de medida posible, ¿sí? Pero ven, para que se den una idea, se declara 1000 unidades de unidades declaradas y unidades estadísticas, en este caso son 1790, ¿sí? Esto es muy importante porque de esa declaración, ¿sí?, depende una correcta declaración o no. O sea, el verificador, ¿sí?, lo que chequea es cómo se declaró la unidad estadística y la unidad declarada. Acá está la solapa de ventajas, donde se van cargando, ¿sí? Esto, bueno, lo que vimos de ítem y subítem. Si hubiera subítem, hay que ingresar en esta solapa y hacer la declaración, ¿no?, uno por uno. Para que se den una idea, los subítem difieren, o tenemos subítem, ven, en este caso, en este ejemplo, porque el producto tiene puede ser el mismo producto con distinto precio unitario. Eso ya amerita a declarar subítem. Si hubiera distintos códigos, también hay que declarar subítem. Y este sería la solapa de la declaración de los sufijos de valor. ¿Ven? Cuando tenemos que declarar sufijos de valor, automáticamente el sistema nos va dando las opciones. Nos va preguntando uno por uno y nosotros vamos indicando, ¿sí?, o ampliando esa información que es propia de la mercadería que estamos importando. Bueno, con ese campo, ¿alguna duda, chicos?
Bueno, sigo entonces. Vamos a poner el campo del valor de mercadería. Este sería el que le sigue de la izquierda, ¿sí? En este caso lo que nosotros tenemos que hacer es completar el valor FOB, indicar las unidades declaradas e indicar el valor unitario de esos productos. O sea, sobre el FOB y la cantidad declarada, automáticamente nos va el sistema indicar cuál es el FOB unitario. El sistema lo hace directamente, en nuestro caso lo vamos a tener que calcular, ¿sí? Después, estos campos, el precio unitario, derechos específicos, esto ya no lo consideren porque son operaciones muy complejas que nosotros no vamos a trabajar. Y el coeficiente, sí es un campo en el que vamos a trabajar mucho, pero en exportación, ¿sí? Los documentos a presentar. Este campo también es muy importante porque es el campo que el sistema, ¿sí?, de acuerdo al tipo de operación, el tipo de destinación que elegimos y a la posición arancelaria, el mismo sistema nos va a exigir la presentación de determinada documentación, ¿sí?, que es la que nosotros vamos a tener que adjuntar al despacho de importación, ¿no? Acá está un poco el detalle de lo que les acabo de indicar, ¿sí?, uno por uno. Cuando veamos el primer ejemplo, yo creo que les va a terminar de cerrar un poco toda la explicación, si va quedando alguna duda. Y en el caso del sistema estamos hablando de esta parte, ¿sí? Esta es la parte donde se carga este campo. Este coeficiente que ahora está en 1, en el caso de exportación ya vamos a ver cuál es las diferentes opciones que podemos llegar a tener. Esta pantalla, para que se den una idea, lo que muestra es cómo el sistema nos va pidiendo los documentos, ¿eh? En esta operación, por ejemplo, el sistema nos pedía un certificado de INAL. Nosotros le hacemos doble clic, en presencia le ponemos que sí, y en la referencia lo que hay que indicar es el número del certificado que tuvimos que confeccionar, ¿sí? Así, seguridad eléctrica, lo que tenga que ver con juguetes, declaraciones juradas para operaciones textiles más que nada, ¿sí? O sea, cada operación en particular nos va a exigir determinada documentación, ¿sí? Y que siempre va a venir, ¿sí?, supeditada a la posición arancelaria que nosotros carguemos. El bloque de valor en aduana. Bueno, este es un bloque muy importante y del que tampoco ustedes van a poder equivocarse. ¿Por qué? Porque es el campo sobre el cual se va a aplicar ese derecho de importación, ¿sí? O sea, es la base que vamos a declarar para poder nacionalizar la mercadería. Entonces acá tenemos el valor en aduana que vamos a calcular, los ajustes, si hubiera, a incluir o a deducir, la base de IVA que se va a formar, ¿sí?, una vez que sumemos los derechos de importación y la tasa de estadística. Y después acá lo que tenemos, insumos importados temporalmente, insumos a consumo, valor para reitero, estos todos son campos para operaciones de exportación.
¿sí? Acá está un poco el detalle de lo que les acabo de decir. Ahora cuando se corte, retomamos con con el siguiente campo, pero bueno, eh, es muy importante esta parte del formulario, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta porque es un poco el objetivo de cada ejercicio, llegar a la valoración correcta para poder aplicar la liquidación correspondiente. Que en este caso termina estando determinado. Sí les quería resaltar, perdón, la importancia de este campo, ¿sí? Es, es muy relevante que la información que ustedes carguen en este campo de valor en aduana sea el correcto. Lo mismo que la base de IVA y ganancias, ¿sí? Sobre la cual después van a liquidar todo lo que es adelanto de IVA, ganancias, ingresos brutos. Sume algunos más. Bueno, nos estaría quedando el último campo, que es el de la liquidación de los tributos, que sería exactamente este, ¿sí? Y que se divide en dos partes, liquidación del ítem y liquidación total. Si tuviéramos más de un ítem, vamos a tener una liquidación en esta parte y otra en la parte derecha, porque acá va a estar la total y acá solamente la de un ítem. Si tenemos un solo ítem nada más, estas dos tienen que coincidir. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar el detalle. Y acá es donde vamos a tener que indicar nosotros de manera manual, ¿sí? Para que se den una idea, chicos, este campo de liquidación, ¿sí? El sistema lo hace directamente, con la información que ya fuimos cargando previamente, por la posición, por la base SIF que armamos, por el valor en aduana, ¿no? Entonces, el sistema ya va a reconocer cuál va a ser el porcentaje de derecho que se va a pagar, si se va a pagar, si se va a garantizar o si se va a cobrar. La C es para cobrar y esto aplica solamente para reintegros, con lo cual, en nuestro caso, o pagamos o garantizamos el importe que vamos a indicar y la sumatoria de lo que se va a terminar pagando. ¿Sí? Lo mismo en la liquidación total. ¿Sí? La diferencia que en la liquidación total se va a sumar el uso, un pago de $10 por el uso del sistema Malvina y un pago de 28 actualmente por la guarda y digitalización del despacho. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con detalle en cada uno de los ejercicios. ¿Ven? El sistema nos va generando la liquidación. ¿Cuánto va a pagar de derecho de importación, de estadística, de IVA, IVA adicional, ganancias? Acá está faltando ingresos brutos. ¿Sí? Este es un poco el detalle y que es la última parte previo a oficializar, que en el sistema, ¿ven? Se hace a partir de lo que se dice el presupuesto general. ¿Sí? En el ejercicio que vamos a tener hoy van a ver bien el detalle
de cada campo que estuvimos viendo, cómo se completa y cómo se va liquidando paso a paso. Ahora lo que les quiero dejar en claro, me parece, a ver, vamos bien con el tiempo, es el algoritmo con el cual vamos a trabajar para hacer las distintas liquidaciones. ¿Sí? Es el cálculo que ustedes van a hacer en cada ejercicio para hacer una correcta liquidación previo a pasar después toda la información al sistema, al formulario en este caso, el formulario M. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer una liquidación. ¿Y qué tenemos que contemplar para esa liquidación? Todos estos datos. ¿Sí? Primero, calcular el FOB, tener el flete. Para calcular el flete vamos a tener que tener el valor del flete o lo que se dice la certificación de flete que nos tiene que indicar la empresa de transporte, el freight forwarder, la compañía marítima. ¿Sí? El valor del seguro, que si no tuviéramos el monto de la compañía de seguro, tenemos que calcular el 1% de FOB más flete. Esto es muy común, así que lo tienen que tener muy en cuenta, que el valor del seguro sería el 1% del FOB más el flete. ¿Sí? Después tenemos, o así completamos el valor CIF, nuestro valor para la valoración. ¿Sí? Que va a estar completo si tuviéramos que ajustar. ¿Sí? La operación puede tener ajustes positivos o ajustes negativos. Eso lo vamos a ver en cada uno de los ejercicios. Por eso que aprovecho, ¿no?, para destacarles que es muy importante que vuelvan a leer o repasen todo lo que corresponde a valoración, ¿sí? Sobre todo en este caso de IMPO, ¿no? La valoración va a ser parte de la resolución de los distintos ejercicios. ¿Sí? El método más común vamos a utilizar, no nos vamos a meter con ningún método de valoración más complejo. Bueno, sobre esta base, CIF, hay que aplicar derechos de importación. Acá sí, aplicamos el porcentaje de los derechos que nos indica la posición. Y a la vez, actualmente, hay que aplicar un 3% de tasa estadística. ¿Sí? De esta forma, armamos lo que sería la base imponible para IVA ganancias. Entonces, a ese valor CIF que teníamos, tenemos que sumarle los derechos de importación y la tasa estadística. Entonces, ¿ven? 4 más 5 más 6 compone lo que sería la base IVA de ganancias. Sobre esa base, ahí hay que aplicar el monto de IVA, el IVA adicional, el impuesto a las ganancias, el importe sobre ingresos brutos. ¿Sí? Esto, chicos, es toda información que la misma posición arancelaria nos da también. Así como nos indica cuál es el porcentaje del derecho de importación a aplicar, también nos indica cuánto esa mercadería va a tener que tributar sobre IVA, ganancias e ingresos brutos. ¿Vamos? Así terminamos de formar lo que efectivamente se paga para nacionalizar la mercadería. ¿Sí? Acá tienen que hacer una distinción porque muchos me lo preguntan,
comparan con el valor de la mercadería que suelen ver en otra materia, como puede ser costos. Nosotros lo que vamos a calcular es el monto total a pagar para nacionalizar la mercadería. No vamos a pagar la mercadería, sino lo que vamos a pagar en concepto de derecho de importación, tasa de estadística, IVA, ganancias e ingresos brutos. Esa sumatoria es la que efectivamente vamos a pagar para nacionalizar. Esta pantalla, esta filmina es muy importante, chicos, para que ustedes puedan trabajar con la liquidación. ¿Tienen alguna duda con estos conceptos? No, por el momento no. Bueno. Así todo, sí, siempre está abierta la vía de la consulta por mail, ¿sí? O si hay que armar algún foro como para que lo trabajemos, lo podemos hacer, ¿sí? Pero bueno, en principio, eh, aprovechemos esta instancia, si después cuando se ponen a leer o vuelven a ver las filminas les genera alguna duda, lo vemos con más detalle. Y la otra fórmula o dato que tenemos, que es muy similar, pero en realidad estamos hablando de eh, montos a garantizar cuando estamos trabajando con importaciones temporales. ¿Eh? O sea, lo que vamos a calcular es, con esta fórmula, cuánto tendríamos que garantizar si vamos a trabajar con una operación de una importación temporal. En realidad, lo que vamos a hacer es los mismos cálculos, la diferencia es que se le suman, no sé si se acuerdan o lo vieron con detalle, que en importaciones temporales, ¿sí? Para la garantía tienen que garantizar hasta un máximo de 24% extra, ¿sí? Esto es para eh, evitar que se quiera hacer alguna trampita con la nacionalización frente a un ingreso de importación temporal. Entonces, si se ingresa de manera temporal, a la vez se tiene que garantizar estos derechos, que es el 2% mensual, ¿no? Que se completan durante los 2 años, en un máximo de 24%. Pero después ven, todo lo que está en rojo es lo que se pagaría como garantía para esa importación temporal. La garantía en las opciones que estuvimos viendo en la clase, ¿sí? Seguro de caución, bueno, esas opciones, el depósito en la cuenta del Banco Central, bueno, Banco Nación, en realidad. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, ahí entre paréntesis abajo de todo dice 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11. ¿El 5 va también o no? no. A ver, Ah, dame vuelta, ¿eh? sería 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Exacto. Ok. Sí, sí, sí. Esto está mal. Quiero ver si. Esto, mira, quedó igual de la anterior. Perfecto. Sí, sí, yo lo sabía, pero como lo vi ahí entré Lo en voy a duda. anotar así cuando la habilito, ya se los modifico. Profe, una pregunta. El IVA adicional o percepción, ahí dice 10% o u 5% con la alícuota reducida. Ahora no es del 20 y la reducida del 10. También, exacto. Sí, sí. Ese sería el monto. El monto actual. ¿Sí?
Perfecto, También, gracias. eso. De estos, de estos comentarios, chicos, vos van a encontrar muchos. Y acá no es para justificarme, pero sí, en gran parte, trato de actualizarlo o dejarlo que esté todo perfecto, pero a la vez me genera, eh, digámosle, satisfacción, ¿no? Como cuando aparecen estos comentarios, ¿sí? Porque esto me da la pauta de que están siguiendo o que vienen más actualizados, ¿sí? O sea, eh, seguramente los que vienen de clasificación y valoración ¿no? Son temas que ya lo han visto actualizado, con lo cual pueden llegar a tener el ojo en estas cuestiones, ¿sí? Así que todo el tiempo, no sé, en este tipo de cursada, ¿sí? Tenemos que estar actualizando, ¿eh? Valores, montos de derechos de exportación, hay posiciones arancelarias que dejan de existir, hay que cambiarlas. Bueno, en el medio nos pasa que ustedes notan algunas cuestiones que quedaron desfasadas y las van comentando. Así que bienvenidos estos comentarios, ¿sí? Bueno, más allá de de estos detalles, quedó claro la diferencia entre garantía y el pago de derechos para nacionalizar directamente. Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, si les parece, en esta última parte vamos a hacer una presentación del caso, ¿sí? Eh, y ustedes lo terminan de ver con más detalle, ¿no? En estos días, y el jueves, junto con el próximo ejercicio que vamos a hacer, lo vemos así con más detalle. Como les anticipé, la dinámica para eh, para esta parte lo que va a hacer es, yo les voy a ir adelantando enunciados, la idea es que ustedes los vayan trabajando antes de la clase, y nosotros en la clase, ¿sí? Puede llegar a ser una clase más corta, ¿sí? Depende y lo que vamos a hacer es trabajar juntos las resoluciones, ¿sí? Acá es importante que ustedes trabajen previo, que no vengan directamente a ver la resolución, ¿sí? Porque esa va a ser la forma en la que van a poder incorporar mejor los distintos conceptos, ¿eh? Ese sería un poco el desafío, que a cada enunciado que yo les voy adelantando, ustedes lo trabajen y lleguen a la clase con su resolución o lo que ustedes consideraron para la resolución. ¿Estamos? Yo ahora lo que les voy a mostrar es un ejercicio que en realidad es el ejercicio que tiene la carpeta de trabajo, ¿sí? En este caso yo no le hice ninguna modificación, dejé las mismas fechas, los mismos montos, ¿sí? Porque acá lo que me interesa es que ustedes puedan ver la forma en la que vamos a trabajar. Esta es una que es ejercicios con enunciados, que son ejercicios más pedagógicos, pongámosle, donde se busca que ustedes vayan aplicando toda la teoría que venimos viendo a la práctica. La otra opción es trabajar directamente con documentos comerciales, ¿sí? El trabajo del despachante, recibe documentos y sobre eso declara, ¿no? Vamos a trabajar con las dos variantes, ¿no? Como para poder ser lo más pedagógicos posible, donde tengan más ejercicios, más amplios, y también trabajar con la realidad con la que se van a enfrentar ustedes, ¿sí? Esto es el detalle, que bueno, ya lo tienen en el ejercicio, ¿sí? Acá está un poco copiado directamente, es toda la información, ¿ven? Información del manifiesto, del documento de embarque,
fecha de embarque, de dónde es origen y procedencia, ¿no? Ven todos datos que nosotros vamos a tener que ir cargando a los distintos campos del formulario. Nombre del buque, en qué terminal arribó la mercadería, quién es el agente de transporte, ¿sí? Datos del importador, el quit, información para completar la información complementaria, ¿eh? Peso neto, descripción de la mercadería, esto es una carga FCL, o sea, un contenedor, se indica a qué terminal ingresó. Miren el tipo de cambio, chicos, 2013, 5,23. Terrible. La factura, una factura modelo, ¿eh? Una factura que tiene el detalle export, detalle de gasto de embalaje, detalle de flete interno, que sumado complementa el monto FOB, información de un flete marítimo y de un seguro. Número de factura. Acá está, ¿ven? El importador. El dato del exportador. ¿Sí? Toda información que ustedes cuando trabajen con las resoluciones, lo más cómodo es agarrar el enunciado, en lo posible lo tienen impreso y empiezan a tildar toda la información que consideran importante y que les sirve para completar el formulario. ¿Sí? Ahora vamos a lo que es la resolución. Posición arancelaria, esto lo van a tener, ¿no? Y ven el detalle del el derecho que va a pagar. Tasa de estadística 0,5. Hasta el año pasado y durante muchos años tuvimos una tasa de estadística del 0,5%. Esa tasa pasó al 3%. Así que imagínense, es una diferencia muy grande. ¿Hola? No te escucho. ¿Hola? Bueno. Me pareció que me estaban hablando, pero no termino de escuchar cualquier cosa. Así que bueno, a partir de todo el enunciado pasado y estos datos, ya podemos avanzar con la resolución. Y lo primero que tenemos que hacer es la liquidación, o sea, esas fórmulas que vimos, el algoritmo, está trasladado a esta planilla, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir, ¿no? Cargando los datos para la resolución. Y lo que podemos ver acá es que lo primero que hicimos es armar el valor FOB, destacar el valor FOB, completar con el flete y el seguro el valor CIF. Sobre ese valor CIF, sobre la base imponible, que en este caso no tiene ajustes, se calculó el 14%, o sea, el derecho de importación. Y en este caso, chicos, se aplicó un monto de, esto tenganlo en cuenta porque también lo podemos llegar a tener con los valores actuales. ¿Sí? La normativa anterior de tasa estadística indicaba que
el monto a abonar era el 0,5. Ahora, existían montos máximos, igual que ahora. Esos montos máximos decían que en operaciones entre 80 y 100 mil dólares, el monto máximo a pagar era 400 dólares. Por eso que acá tenemos 400. Si la operación hubiese sido superior a los 100 mil, el monto máximo era de 500 dólares. En esta clase tienen al final el detalle del rango, la escala actual con el 3%. Si llegamos, se los voy a mostrar y si no, lo van a ver directamente en la filmina. Entonces, al valor CIF le sumamos derecho de importación, tasa estadística. Y tenemos el detalle de la base IVA y ganancia, sobre la cual le vamos a aplicar IVA, adelante de IVA, ganancias, ingresos brutos. Y acá tenemos un nuevo valor que es el pagado del ítem. Que en la liquidación, recuerdan, es lo que está en la parte izquierda. En este ejercicio, si ustedes después analizan las fechas, van a ver que amerita el pago de una multa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oficialización se hizo pasado, ¿no?, los 15 días dentro de los que se puede documentar. Tenemos el pago de una multa, tenemos el pago del arancel SIM, que esto se mantiene, sigue siendo 10 dólares. Y en este caso, el ejercicio, ¿no?, en aquel momento era de 22,14, actualmente el pago este corresponde a 28 dólares. Entonces, acá sumando derecho, tasa estadística, todo lo que es IVA, ganancias, la multa, el arancel, todo esto nos da un total de 65.912, que es lo que vamos a necesitar para nacionalizar en esta operación en particular. ¿Sí? Esta es la primera parte de la ejercitación que ustedes van a tener que realizar. Así nos vamos a manejar. Enunciado, van a tener que liquidar, les puede tocar hacer ajustes, ¿sí?, a la base CIF. Eso, bueno, es algo que lo vamos a ver. Tenemos la mitad de ejercicio van a ser con ajustes. Una vez hecha la liquidación, pasamos a toda esta información, más la que teníamos en los enunciados, pasarlas al formulario. ¿Ven? La importación a consumo, ven el detalle, cómo se conformaba, la fecha, la aduana de registro, ¿no? ¿Ven? Todos los datos, todos los campos que fuimos viendo fueron o son completados en este formulario. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a aprender a hacer cuando, al momento de tener que hacer el examen, van a estar en condiciones de poder completar toda esta información. ¿Sí? El examen de IMPO es, a partir de un enunciado, hacer la liquidación y después pasar toda esa información al formulario. ¿Ven? Todo el detalle. Nos quedan los últimos 10 minutos, chicos, así que le damos y ahí, si ya se nos corta, nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Bueno, como les decía, acá lo que tenemos, ven todo el detalle de la información. En este caso, la condición de venta era CIF, por eso se repite, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿no? Condición de venta CIF, y acá se completa el monto FOB. Flete, seguro,
todo el detalle de la información complementaria, dirección, fecha de inicio de actividades, fecha de marca en origen. Acá lo que está faltando es el dato de la factura, ¿sí? ¿Ven? Acá faltaría el detalle de la factura, que no lo tiene. La posición, el detalle, nueva sin uso importada, kilogramo neto, origen y procedencia. En este caso, la unidad estadística es kilogramo, ¿sí? Por eso que coinciden, ¿sí? O deberían coincidir. Está bien, estamos en 20.000, ¿ven? Acá tenemos el detalle de la mercadería según la posición arancelaria en la nomenclatura, y acá también lo que está faltando, que no tiene el ejercicio, ¿sí? Son los sufijos de valor. Acá falta el detalle de los sufijos de valor. En los ejercicios que vamos a hacer nosotros vamos a tener, van a tener que completar los sufijos de valor, ¿sí? FOB total dividido las unidades declaradas, ¿ven? Que en este caso la unidad declarada es unidad. Teníamos unidad estadística, kilogramo, unidad declarada, unidad. Ven acá la importancia de la correcta declaración. Si nosotros acá declaramos con la unidad estadística, o sea, los 20.000, el FOB unitario varía un montón. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener bien presente. Los documentos, el valor en aduana, sin ajustes en este caso. Si hubiera ajustes, vamos a tenerlo que poner acá. El valor de la base IVA que se completó o la que llegamos. Y acá está toda la liquidación. Y cuando ustedes de manera manual van a tener que tomarse este trabajo, ¿ven? Porcentaje. Va a ser pagado o garantizado. Entonces, por eso está la P. Porcentaje de derecho, porcentaje de tasa estadística, IVA, adelanto de IVA, ganancias, todo ese detalle y todo lo que se va liquidando. En este caso, como les dije hace un rato, como es un solo ítem, todos estos valores que están acá se repiten acá. Porque estamos hablando de un solo ítem. Si fueran más de un ítem, acá vamos a tener la liquidación solo del ítem en esta parte y acá el total. Y después vamos a tener otra hoja donde se va a liquidar el otro ítem, que la suma de esos ítems tiene que dar el total que tenemos acá. ¿Sí? Después, en la liquidación tenemos la multa, el arancel y el servicio de guarda. ¿Sí? Que son el arancel y el servicio de guarda son dos ítems que van a tener que poner siempre, y la multa, de acuerdo a si corresponde o no. Y acá tenemos el total para nacionalizar la mercadería. Si se toman el trabajo de en vez del 0,5 calcular el 3%, van a ver la diferencia en lo que actualmente un importador debería pagar para nacionalizar la misma mercadería. ¿Sí? Esto último, que no se los comenté, ven que tiene canal asignado y habla de la unidad técnica de verificación. El sistema María, cuando oficializa una importación,
automáticamente indica el canal de selectividad y nos indica el ramo a donde tenemos que dirigirnos para hacer la verificación si corresponde. ¿Mm? Esto que vimos, ¿no?, en la clase de verificación, los distintos ramos, ¿se acuerdan? Bueno, al momento de oficializar, ¿sí?, el mismo sistema automáticamente nos indica el canal, ¿sí?, de verificación y la unidad a donde nos vamos a tener que dirigir. Bueno, acá solamente el detalle de la unidad estadística, pero primero quiero que me digan si les quedó alguna duda o si fue bastante claro. Yo creo que con el ejemplo, ¿no?, pudieron entender un poquito más el paso a paso que fuimos haciendo. ¿Es así? Sí, sí, profe. ¿Mm? Bueno, les comento. Acá está un poco el decreto que indica el aumento de la tasa de estadística al 3%, y ven, como le dije, cuáles son los nuevos montos máximos. Miren la diferencia. En este caso, en vez de 400, hubiese pagado $3.000. ¿Sí? $2.600 de diferencia para una misma operación. ¿Sí? Y lo que antes era 500, bueno, ni hablar, ni lo que es esto. Bueno, lo que nos queda, chicos, es, yo voy a ver cómo quedó, si se grabó los distintos, la voy a subir, ¿sí?, en lo posible la clase esta. Les voy a sumar las filminas, el capítulo correspondiente a esta clase, y seguramente mañana les voy a subir el próximo, el enunciado del ejercicio que vamos a trabajar el jueves. ¿Sí? Así que lo que les pido es que se lo bajen, que lo trabajen, ¿no?, y que traten de hacer la liquidación y completar el formulario, ¿sí?, por su cuenta, y lo vamos a corregir el próximo jueves. ¿Vamos? Excelente, muchas gracias. Dale. Bueno, chicos, placer. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Gracias, profe. Chao, profe. Chau, chau. Chao, Chao, hasta luego. Gracias.